Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Estamos en el Santo Sábado, sábado 23 de octubre. Y estamos por iniciar una nueva semana para estudiar la lección número 5, la cual se titula El extranjero dentro de tus puertas. ¿Qué nos enseñará? Vamos entonces a darle un repaso a lo que es la introducción para esta nueva semana. Pero antes, oremos. Dios y Padre que está en los cielos, Señor Jehová, alabamos y glorificamos su santo nombre. Dios de amor, Dios de misericordia, hemos estado este santo sábado alabándole y escuchando sus consejos. Ahora, Señor, que vamos ya casi a iniciar una nueva semana, suplicamos su dirección, sabiduría para estudiar lo que usted tiene a través de estas lecciones para esta nueva semana. Gracias, Señor. Se lo agradecemos todo sin merecer nada, pero los méritos del Señor Jesús, en su nombre lo pedimos. Amén. El extranjero dentro de tus puertas. ¿Cómo lo trataré? Una pregunta. ¿Quién es ese extranjero? Dice, dentro de tus puertas. Me recuerdo cuando llegaron unos representantes de Babilonia y visitaron al rey. El rey lo que les mostró fue todas las riquezas, todo lo que deslumbraba a los ojos. Y ellos habían llegado allí para saber de la salud y de su Dios. Pero no se los enseñó el rey. Así que cuando alguien viene y entra por las puertas de nuestra casa, lo primero que debemos mostrarle es amor. Nuestro amor hacia él. Y ese amor que está en nosotros tampoco es nuestro, es de Dios. Así es de que nosotros vamos a representar a Dios mostrando a través de nuestro testimonio a ese Dios de amor. No olvidemos que somos representantes de Él.
¿Y quién es ese extranjero? Todo aquel que no vive allí en esa casa. Que respiren, que sientan que en esa casa hay paz, hay amor, que es diferente, que se sientan ellos felices al haber llegado a ese hogar. ¿Qué necesidades traerá ese extranjero o tendrá ese extranjero? En las posibilidades, ayudarle. Porque nos dice el versículo de memoria: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Eso está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Amaréis. Fíjese, la base de eso es el amor. Amaréis pues al extranjero. ¿A qué fue el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel? ¿Por qué se fue a Egipto? ¿Qué fue buscando en Egipto? Fue buscando vivir mejor. ¿Cómo lo atendió el faraón? Lo recibió muy bien. Que con los años llegaron entonces los días difíciles, pero fue recibido con respeto, con amor. Así nosotros se nos manda que también atendamos al extranjero, porque dice: extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Mire lo que nos enseña en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 34, hablando del extranjero. Nos dice allí en Levítico 19, 34: como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amaréis como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Quién habló? Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál fue la orden? Trataréis al extranjero que habite entre vosotros como a uno de vosotros. Luego nos dice, allí mismo en Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Quién es ese extranjero? Es tu prójimo. Es mi prójimo. ¿Cómo debo de tratarlo? Con amor. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, un representante de Dios. Están mirando a través de mí al Dios al cual sirvo. También, cuando nos dice, cuando le habla el escriba al Señor Jesús, cuando le pregunta acerca del
cuando le pregunta cuál es el más grande de todos los mandamientos. Lo leímos la semana pasada, así comienza la introducción de esta semana. Como leímos la semana pasada, cuando un escriba le preguntó acerca del primer mandamiento de todos, como está en Marcos capítulo 12, versículo 28, Jesús respondió afirmando que Dios es uno. Y luego dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero el Señor Jesús no solamente respondió eso. Sin embargo, Jesús, dice, prosiguió y expresó algo sobre lo que el escriba no había preguntado. El segundo mandamiento. Sabiendo lo importante que era, Jesús dijo: y el segundo es semejante, le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si al leerlo y detenernos aquí, ¿cuántos mandamientos expresa él al escriba? Un mandamiento dividido en dos partes. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, dice. Le dice, no, vamos a verlo, Marcos capítulo 12, versículo 31, cuando le dice, vamos a ver, dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Habla en singular, mandamiento, pero luego lo dice estos, singular y plural. Quiere decir que de estos dos mandamientos son lo que depende mi relación con Dios. Amor a Dios, amor a mi prójimo. Debo de manifestar eso en mi relación con mi prójimo. Y aquí en la lección de esta semana dice, el extranjero, aquel que no tiene mi fe, puede ser que no conozca al Dios que yo sirvo, pero no por ello yo lo voy a hacer a un lado. No, yo soy la luz, yo soy el mensajero de Dios, yo soy el que tengo el amor de Dios para manifestarlo, para que otros le conozcan. Debo de amar a mi prójimo. Sigue diciéndonos, ningún mandamiento mayor que estos, dice ahí la lección. Ningún mandamiento mayor que estos, es una pregunta. Jesús conectó el amor a Dios y el amor al prójimo en un solo mandamiento. Y ese mandamiento era el mayor de todos. Yo creo que no lo habíamos visto de esa manera, que es un solo mandamiento. No puedo decir amar a Dios cuando aborrezco a mi prójimo. O tampoco no puedo decir que amo a mi prójimo
si no amo a Dios? Es un solo mandamiento. Pero ahora, aquí en el libro de Marcos, en ese versículo, acabamos de ver que el Señor Jesús habla de 3 objetos del amor. Primero, amar a Dios. Luego, amar al prójimo. Y tercero, el amor a uno mismo. Son 3 objetos del amor. ¿Por qué dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sin un sentido favorable de la propia valía, el amor al prójimo quedará muy lejos del ideal que Dios nos presenta. ¿Qué valía tienes tú? ¿Cómo te valoras tú? ¿Eres algo especial? ¿Eres el príncipe de Dios? ¿Eres parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa? Dios nos dice y te dice a ti que eres su gran tesoro, que eres de gran valor para Él. ¿Cómo te ves tú? Porque de esa manera, como tú te veas, como tú te sientas, como te veas delante de Dios, es como tú te vas a manifestar hacia los demás. Por eso le dice allí que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin un sentido favorable de la propia valía, el amor al prójimo quedará muy lejos del ideal que Dios nos presenta. Así es de que sigamos aquí. El Señor Jesús, dice, no inventó en ese momento algo para decirle a ese escriba que le hizo la pregunta y que habían muchas gentes allí alrededor escuchando. Dice una vez más, Jesús no inventó algo nuevo, algo de que los judíos no habían escuchado antes. El llamado a amar a Dios sobre todo y la idea de amar al prójimo y de amar a los demás como una forma de expresar nuestro amor a Dios fueron tomados ¿de dónde? Del libro de Deuteronomio. Debemos nosotros escudriñar más ese libro de Deuteronomio para ver qué es lo que el Señor me enseña acerca del amor a Dios y amor a mi prójimo. Otra pregunta que me hago yo: ¿por qué debemos de amar al extranjero? Dice, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí pensé lo que nos dice ahí en Hebreos, capítulo 11. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, por la fe, dice Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál era la promesa para ellos? Una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos, dice que vivieron en esa tierra
que fluye leche y miel. La Canaán terrenal la vivieron como extranjeros, como peregrinos en tiendas, porque ellos esperaban una tierra mejor. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros hoy en día somos extranjeros en esta tierra tal como es, como está. La tierra que el Señor ha prometido es una tierra donde no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá nada de eso. La tierra que fluye leche y miel es la tierra nueva, donde el amor será la base y todos los que vivamos allí tendremos ese amor y debemos de empezar a practicarlo desde ya con nuestro prójimo, con el extranjero que llega a las puertas de mi casa. Manifestemos el amor de Dios. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Vamos a ver. El Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto. Desde la columna de nube y de fuego había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. ¿Qué se le estaba enseñando al pueblo? Hacer disensión de personas. El que llegaba bien vestido se sentaba en los primeros lugares. El humilde, el que llegaba vestido pobremente, si no había sillas tenés que quedarte parado. Si quieres sentarte, siéntate en el suelo. Dios no hace acepción de personas. Muchos creían que el rico es el que se salvaba y el pobre tenía que luchar. Pero como dice aquí, el Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto desde la columna de nube y de fuego. Había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores, que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Por medio de Moisés se habían dado instrucciones a los hijos de Israel al respecto. Pero mediante el hombre herido por los ladrones, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría. ¿Cuánto más debieran haberse conmovido de piedad hacia él que hacia una bestia de carga? Por medio de Moisés se les había advertido que el Señor su Dios era Dios grande, poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, por lo cual Él ordenó: amaréis pues al extranjero, ámalo como a ti mismo. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 463. Primer consejo aquí para nosotros: no hagamos acepción de personas. Amémonos todos, pobres, acomodados, pudientes, a todos tenemos que amarlos igual.
¿Por qué? Porque Dios es Dios de todos, no solo de unos. Sigue diciendo allí el espíritu de profecía: los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras, despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios están abarcadas en estas palabras. Pues Pablo declara: el cumplimiento de la ley es el amor. Lo dice Romanos 13:10. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:12. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven en su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. Podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos. Podemos compararnos entre nosotros mismos. Quizá digamos que nos portamos tan bien como este o aquel. Pero la pregunta por la que se desenmascara una respuesta en el juicio es: ¿llenamos los requisitos de las demandas del alto cielo? ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Están en armonía nuestros corazones con el Dios del cielo? Esas preguntas son las que realmente debemos hacernos. Y eso se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 376. Vi que cualquier cosa que divida los afectos y sustraiga del corazón algo del amor supremo que le debe a Dios o impida una fe ilimitada y una confianza total en Él, asume el carácter de un ídolo y toma su forma. Se me mostró el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí no se permite la separación de nuestros afectos de Dios. Nada debe dividir nuestro amor supremo por Él, ni nuestro deleite en Él. La voluntad, los deseos, planes, propósitos y placeres, todos deben mantenerse bajo sujeción. Eso está en Exaltada Jesús, página 136. Así es de que, con esta introducción, ya más o menos vemos de qué tratará durante esta semana. Como dice la introducción allí que tenemos para los maestros, esta historia en que Dios reescribe nuevas tablas de su ley, recuerde que se los está dando al pueblo que está por entrar después de 40 años de estar en el desierto. 40 años después está dándole a ese pueblo, está reescribiendo su santa ley. Pero ¿a dónde la está reescribiendo ahora? Ya no en tablas de piedra,
sino en tablas del corazón de carne de el pueblo que va a introducirlo a la Canaán terrenal. Esta historia en que Dios reescribe nuevas tablas de su ley es una historia de la gracia y el amor paciente de Dios por Israel. En la antigüedad, cuando se violaba un pacto, la renovación del pacto implicaba la preparación de nuevos tratados. Es en el contexto del vergonzoso suceso de Horeb que Moisés insta a Israel a renovar su pacto y a preparar un nuevo juramento de lealtad en el que se especificaba el requisito de Dios para su pueblo. Estos versículos reúnen varios temas en torno al principio del amor, a saber, el amor a Jehová, que es el primer mandamiento, el amor como respuesta al amor y el perdón de Dios, y amar al prójimo, y más específicamente, amar al extranjero, que es el segundo mandamiento, porque Dios lo amaba. Eso es la esencia de lo que vamos a estudiar durante esta semana, acerca del nuevo pacto. Aunque el pacto es eterno, siempre existe la necesidad de renovarlo. Renovar el corazón. Por eso es que se necesita la circuncisión del corazón. Luego también vamos a ver acerca de la circuncisión del corazón. Y luego el amor al prójimo. Eso estudiaremos durante esta semana porque lo necesito. Usted lo necesita. Todos necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. Él es fiel. Nosotros somos los infieles. Pero Él está allí, esperándome. Y Él me dice, venid a mí. Me llama. Yo redimí, mío eres tú. Me llama. Él muestra su gracia, su paciencia. Porque el anhelo de Él es que tú y yo seamos salvos. Pero debemos renovar nuestra relación con Él. Que salga de nuestros labios decirle, Señor, he pecado, he quebrantado su santa ley. Pero con su ayuda, con su poder, saldré adelante y victorioso. Y aquí me pongo delante de ti para que usted me transforme. Necesitamos eso. Bien, mis queridos hermanos, esa ha sido la introducción para esta nueva semana. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.